El invitado que hoy nos acompaña en Periodista Digital se pone al frente de los micrófonos de la cadena COPE todos los fines de semana, a partir de las 6 de la mañana. Y por eso vamos a aprovechar su presencia para conocer un poco más cómo es la labor informativa en esta emisora y sobre todo en esta franja que para algunos puede sonar, por así decirlo, intempestiva. Abordaremos también otras cuestiones de la actualidad. Damos la bienvenida ya a Fernando de Aro. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido otra vez, que no es tu Muchas primera gracias. vez por estos micrófonos. Sí, vuelvo. Sí. Fernando, ¿qué tipo de radio se hace en esta franja que, bueno, como decía yo en la entradilla, para muchos les puede sonar intempestiva? Bueno, ¿Qué tipo de oyente hay a las 6 de la mañana? A mí me ha traído una serie de recuerdos. Yo, que soy un hombre que ha hecho sobre todo fundamentalmente televisión a lo largo de su vida, siempre pensaba que la hora de la información buena, el prime time, es la hora de la tarde-noche. Pero es que la radio es todo lo inverso, es a la inversa. Es decir, en nuestro prime time en radio, en realidad, sobre todo últimamente, en el que las televisiones ya están entrando con otra fórmula, el prime time de la radio es la mañana. Sí. Entonces, hay mucho oyente que también el fin de semana quiere estar informado. Hay mucho oyente que tiene el horario cogido. Y de 6 a 8 y media de la mañana es una franja horaria para gente que busca información. Busca información, análisis. Y ahí está el resultado. Nosotros estamos haciendo muy buenos datos de audiencia, un 17% de share, porque el tipo de producto que estamos haciendo está interesando mucho. Evidentemente, el sábado todavía llevas el ritmo prácticamente de la semana, Sí. Porque el viernes es un día intenso, informativamente hablando, todavía hay reacciones políticas, pero aunque en el domingo el ritmo cambia, la gente sigue queriendo tener referencias claras. Ten en cuenta que, por ejemplo, la tarde del sábado es una tarde muy deportiva. Entonces, Sí. la mayoría, desde las 2 de la tarde, hemos bajado el nivel de información. Entonces, el domingo por la mañana, el sábado tiene la intensidad de la semana que acaba, y el domingo por la mañana tú has tenido muchas horas sin información general. Entonces, la gente busca. Luego está la franja de las horas. A las 6 de la mañana yo creía, cuando empecé a hacer este programa, que no había nadie escuchándonos. Bueno, pues hay gente que nos escucha y está la gente que se está acosando. Y a partir de las 8 de la mañana hay mucho oyente. O sea que sí, que no es una hora intempestiva, aunque yo creía como tú que lo era. ¿Y cuál es el perfil del oyente del fin de semana? Porque El imagino que perfil cambiará, ¿no?, respecto al que está mejor entre semana, no sé si por horarios o por hábitos. Sustancialmente no. O sea, el perfil es el perfil del madrugador del fin de semana. Yo, de hecho, empiezo el programa siempre saludando buenos días a los madrugadores del fin de semana. Mira, el perfil es 35 o 55 años. También hay gente mayor, por supuesto, que escucha la radio, y gente que no se queda en la cama hasta las tantas, porque tiene familia, porque tiene que llevar al hijo al partido de fútbol, porque aprovecha para trabajar, porque hay mucha gente que trabaja en el fin de semana, gente que vuelve de pasar una noche. También. La franja 6-7 es una franja de noche o de madrugada, porque el perfil es ese, ¿no? O sea, perfil de profesionales de mediana edad, que tienen cogido el ritmo de la semana, y que buscan, como te decía, información, pero también análisis, un poco de cultura, y luego también gente mayor, pero fundamentalmente eso, esta franja que te digo. ¿Y cómo es el día a día? Porque el oyente, el que se escucha en antenas, oye, bueno, entre estas 2 horas y media del sábado y del domingo, pero bueno, lleva una preparación el resto de la semana. ¿Cómo os organizáis? Porque es cierto que lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, que bueno, muchas cosas que a lo mejor pasan el martes o el miércoles, evidentemente no van a ser motivo de noticia el fin de semana. Bueno, ¿Cómo te distribuyes tú? Sí, tú? tú tienes que trabajar toda la semana, en realidad, porque nosotros estamos a la última noticia, pero también queremos ofrecer al oyente una perspectiva del conjunto de la semana. Es decir, yo trabajo especialmente en poder ofrecer un análisis crítico de lo que ha sucedido en los últimos días, porque a veces el fin de semana tiene una ventaja sobre... Yo he hecho informativos diarios entre semana mucho tiempo en televisión, y tiene una ventaja: tienes más tiempo y puedes ganar perspectiva. Yo creo que un programa como el nuestro tiene la ventaja de que tú al oyente le ofreces cierta perspectiva de lo que ha pasado en la semana. ¿Cuáles han sido los temas fundamentales? Ese es un componente decisivo, ¿no? O sea, poder mirar hacia atrás y ofrecer un cierto análisis. Entonces, eso se va preparando a lo largo de la semana. ¿Cuáles han sido los temas políticos clave? ¿Cuáles han sido los temas
de servicio público, qué ha pasado con la subida de la luz, qué ha pasado con el informe último que se ha hecho del mercado hipotecario, que a mí me puede interesar porque estoy pensando en comprarme una casa, cuáles han sido las referencias culturales o internacionales de la semana. Ese es un primer elemento que nosotros cuidamos mucho, ofreciendo fundamentalmente claves de análisis, porque uno va tan rápido en la semana que muchas veces no tiene tiempo para mirar para atrás. Ese es un componente. Y el segundo componente es lo que está pasando en ese momento. Lo que está sucediendo, que lo cuidamos. Y a esa hora suceden bastantes cosas. Nosotros nos hemos tenido que enfrentar muchas veces, estando pocos en la redacción y teniendo dificultades para encontrar personas, con noticias que estaban sucediendo en ese momento o que son de las últimas horas. Por ejemplo, la última decisión que tomó el Consejo de Ministros. Por ejemplo, los fines de semana, que parezca mentira, son muy intensos desde el punto de vista político. Hemos tenido, por ejemplo, toda la actividad del PSOE, tenemos este fin de semana la convención del Partido Popular. El fin de semana tiene intensidad política. Y luego la información internacional, que cumple una función importante, no se detiene. Entonces, el método es mirar hacia atrás, ofrecer análisis y estar encima de la noticia sin dejar cerrado. O sea, nosotros no enlatamos. O sea, nosotros muchos días, a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana, estamos terminando el guión, y mientras el programa está en marcha, mientras estamos trabajando, es frecuente que, por supuesto que actualicemos, pero que estemos localizando gente con la que hablar, gente con la que entrevistar, gente a la que está en directo. Ucrania, pues nuestro corresponsal había pasado toda la noche, el fin de semana pasado, en la toma del cuartel general de los antidisturbios. Bueno, entra inmediatamente China. O sea, quiero decir, es una mezcla de retrospectiva y análisis y estar encima de la noticia. Y eso requiere mucho trabajo, porque requiere preparación, tener gente localizada. Es como la semana, incluso más interesante por la parte que te permite el análisis, y sabiendo que tú tienes que anticiparte mucho. Anticiparte a lo que a lo que puede suceder para estar preparado, porque no vas a levantar 10 teléfonos y vas a encontrar a 10 personas al otro lado. Tienes que estar preparado y teniendo previsión de lo que va a ser noticia. ¿Y hay algún tipo de coordinación con el programa y el equipo de Ernesto Sáez de Buruaga, o en ese sentido son productos diferentes por ser días diferentes? No, es decir, son productos diferentes, pero en COPE hemos superado ya un periodo que no fue nada positivo de programas estancos. Porque explícanos un poco. Bueno, pues mira, cuando otros llevaban la mañana, cuando otros llevaban la noche, tenían unas reinas madres en ese programa, unos líderes de programa, los grandes comunicadores, ¿no?, que organizaban su programa de forma estanca. Ese sistema de trabajo afortunadamente se ha superado, porque ese es un sistema de trabajo, yo creo, que antiguo, y ahora nos parecemos mucho más. Por ejemplo, yo trabajé en CNN Plus, al sistema de CNN Plus, es decir, todos los equipos trabajan de forma coordinada. Yo estoy coordinado con Juan Pablo Colmenarejo, hablamos de qué está marcando la actualidad, hablo con Ernesto Sáez de Buruaga, su equipo. En realidad, todo es el mismo equipo. Claro, los horarios son diferentes. ¿Por qué lo otro? Lo otro no funciona. Las reinas madres no funcionan. Entonces, Juan Pablo me dice: oye, mira, tengo esta entrevista. Juan Pablo, ¿cómo me la dejo? He cerrado a las 12 y acabo de entrevistar, o a las 11 y he entrevistado a esta persona. Y esa información me la pasa a mí. Es verdad que luego, por cuestiones organizativas, tú puedes separar. Y entonces, claro, el que está hasta las 11 de la noche, hasta las 12, no puede entrar a las 5 de la mañana. Pero afortunadamente en COPE hemos superado, repito, un periodo que fue nefasto, que fue el periodo de los comunicadores soberanos, porque eso no es bueno para la información, no es bueno para el producto. Es decir, esta es una antena, aquí no hay reino de taifa, esto es una cadena que trabaja en equipo. Y yo, que viví algo el periodo anterior, te puedo decir que eso va mal, no funciona. Aquí me acuerdo, no sé si estamos hablando de lo mismo, que en Periodista Digital publicamos, bueno, el cambio que iba a tener la cadena COPE, va a ser una radio más, no de los comunicadores, sino una radio de los oyentes. Eran un poco los postulados de la empresa sueca Radio Intelligence. Pero me gustaría conocer un poco más cómo son esos postulados, claro, Fernando. Porque, mira, ¿qué buscáis? ¿Qué se busca? ¿Qué se hace? Radio, al final, nosotros estamos un poco obsesionados con las estrellas, los nombres, las personas que son. Yo creo que esa radio es una radio antigua.
excesivamente personalizada en el comunicador. No, el oyente es probable que, aunque te lleve oyendo 2 o 3 años, no identifique tanto tu nombre como que identifique una marca, un producto, una forma de hacer información, un tono, una orientación. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que jugar a estrellitas, que son fugaces siempre además, jugar a estrellitas es una cosa poco... O sea, no sirve al oyente. O sea, nosotros tenemos que estar en función del oyente, tenemos que estar informándole, ofreciendo análisis. O sea, en COPE en este momento hay estupendos profesionales. Ahí está Ernesto Sáez de Buruaga, ahí está Juan Pablo Comlanejo, ahí está Javi Nieves, ahí está Ramón Rodríguez, ahí está Cristina López del Listing, y una larga lista. Pero no se trata de alimentar estrellas de tal modo y manera que el oyente oiga un momento. El oyente lo que quiere es un producto total, un producto completo. Que la radio suene parecida a todas las horas del día. Que le informe, que le acompañe, que le divierta, que no sea una radio de partido, que no sea una radio ideológica. Esa es una cuestión muy importante. La COPE no es la radio del PP. Pero a veces se dice. No, pero la radio del PP, o sea, mira, el otro día me escribió un oyente y dice, pero oye, ¿cómo puedes ser tan crítico con el Partido Popular? Digo, hombre, yo cuando creo que el Partido Popular ha tomado unas decisiones que no son convenientes, primero damos la información, la analizamos con todos los factores y luego, con la libertad que afortunadamente una empresa privada que no depende de Moncloa ni del gobierno, nosotros no dependemos de estos señores o de los que vengan después, nosotros dependemos del esfuerzo, nosotros dependemos de los oyentes, de la confianza que tienen en nosotros los oyentes. Y los oyentes no soportarían de nosotros que fuéramos una radio de partido. Afortunadamente, los oyentes nos piden que seamos críticos, que seamos inteligentes, al menos tan inteligentes como ellos, y ellos son muy inteligentes, o más que nosotros. Entonces no podemos... mira, yo en España, desgraciadamente, hay demasiados medios de partido, y demasiado... la gente es demasiado previsible. Si yo entiendo esta radio y si yo leo este periódico, ya sé lo que me van a decir. Van a ponerse en fila y van a defender todo lo que ha hecho Rajoy, todo lo que ha hecho Zapatero, todo lo que ha hecho Rubalcaba. La audiencia es mucho más inteligente que todo eso. La audiencia, que puede a lo mejor en un momento determinado haber votado al Partido Popular, ahora quiere una reforma fiscal buena, que proteja a la familia. Ahora a lo mejor está comprometido con el aborto, la lucha en la protección del no nacido. Quiere, por ejemplo, una reforma educativa que sea seria, y a lo mejor votó al Partido Popular y ahora está enfadado porque la reforma... O sí, con una serie de análisis que no están determinados por el posicionamiento ideológico de la radio, sino porque expertos te lo están diciendo, porque la gente del sector te está diciendo, oye, la reforma educativa se ha quedado corta. Nosotros vamos a contar eso, nosotros vamos a darle voz a esa gente. Nosotros, por otra parte, hablamos con todo. Mira, si tú repasas los 30 últimos políticos que yo he entrevistado, hay mucha más gente del PSOE que del PP. Ahora, claro, en mi programa no hay entrevista fácil. Nunca hay una entrevista fácil. O sea, cordial y gentil siempre. Sin descalificación personal, nunca. Pero a mí me ha pasado muchas veces que me ha llamado la gente del Partido Popular después de acabar la entrevista. Oye, vaya entrevista me has hecho. Digo, ¿tú qué entrevista querías? O sea, yo solo sé hacer un tipo de entrevista. Yo siempre hago el mismo entrevista, sea del PP o del PSOE. La primera pregunta suele ser cordial. Sí, para entrar en materia. Para entrar en materia, y a la segunda empezamos. Pero empezamos a intentar reflejar con las preguntas, ¿no?, lo que la gente quiere saber. Yo sí, el sábado pasado entrevisto a Floriano. La primera pregunta le pregunto por la convención y la segunda le digo, oye, ¿qué está pasando con las víctimas? Porque la gente está enfadada con las víctimas. Oye, ¿qué está pasando con el aborto? Porque vosotros pusisteis una cosa en el programa electoral. Oye, ¿qué está pasando con la reforma fiscal? Que dijisteis que iba a bajar impuestos y todavía no conocemos cuál es la reforma fiscal. Oye, esa es mi obligación. O sea, como yo me debo a los oyentes, y esas son las cosas de las que los oyentes están hablando en el Parita. Si yo, porque apareciera un señor del Partido Popular, hiciera una entrevista cómoda, a mí me han dicho mucho, oye, yo en tu programa no entro,
porque tú con ese tipo de entrevistas que haces, yo, bueno, pues yo, muy bien, oye, te lo agradezco mucho, pero aquí no hay entrevistas pactadas, aquí no hay entrevistas de partido, cordiales, ya digo, todo lo que haga falta, pero yo no voy a dejar de preguntar. Y al Partido Socialista igual y a Ciudadanos igual. El otro día, con Albert Rivera, tuvimos algún momento de tensión. Pero claro, Albert, yo quiero que tú te pronuncies sobre cuestiones que el votante del Partido Popular, que a lo mejor está pensando cambiar a Ciudadanos, se pregunta, ¿cuál es su política en conciertos educativos? ¿Cuál es su política sobre la cuestión del aborto? Porque claro, no todo es la unidad de España. Bien. O el Partido Socialista, cuando acaba de tuvo su comité federal, yo tuve a Antonio Hernando y le dije, le pregunté por el PSC, por la crisis del PSC, no me cuentes que el PSC lo habéis resuelto. Vamos a ver, COPE no es una radio partido, y volviendo a lo que tú antes decías, no se trata de que cada una de las estrellas tenga una posición. Nosotros nos hemos dado cuenta que hay que ofrecer un producto que suene igual a lo largo del día, y eso es lo que funciona. ¿Y eso se está consiguiendo? Eso se está consiguiendo. Eso se está consiguiendo, primero, porque sabemos dónde vamos. Un producto no de estrella, un producto al servicio de los oyentes, que es una cosa muy importante, saber a dónde va. Y bueno, tú lo conoces, en los medios muchas veces no sabemos hacia dónde tenemos que ir. ¿Verdad? Segunda cuestión, hay un equipo de gente que, a diferencia de lo que ha pasado en otras épocas, no tiene voluntad de estrellato personal, está al servicio del proyecto común. O sea, desde el primer comunicador hasta el último becario, O sea, no se trata de figurar, se trata de que la radio suene igual a lo largo de toda la semana. O sea, y eso, la gente de deportes, Ernesto, Juan Pablo, están trabajando en ese proyecto. Y luego, información, pero no información porque yo tenga una posición personal, sino información crítica, libre. Nosotros tenemos una ventaja, y es que nosotros somos independientes. O sea, nosotros tenemos un accionista de referencia que nos deja hacer a los profesionales que estamos allí lo que queremos, porque tiene confianza en nosotros, y nosotros no dependemos ni de un crédito bancario porque sea una radio hipotecada, como hay periódicos que ahora están absolutamente hipotecados, ni dependemos de ningún partido. Nosotros, y eso a mí, mira, a mí que no hago entrevistas fáciles en 3 años que llevo en ese programa, a mí, de mi casa, de la COPE, nadie me ha llamado para decir, hazme una entrevista más suave. He tenido llamadas de políticos a patadas. Políticos diciéndome, yo no volveré a entrar nunca más en tu programa. ¿Por qué esa entrevista no se puede hacer? Digo, perdona, le he contestado siempre. Si tú vienes a hacer una... Es que en España estamos muy mal acostumbrados. O sea, si uno conoce los medios estadounidenses, yo alguna relación he tenido con ellos, o medios de Europa, en España es una especie de miedo reverencial al político, al banquero, al especialista. No. Yo pregunto lo que hay que preguntar. Eso sí, siempre, o sea, siempre con respeto. Y otra cosa muy importante que yo tengo como regla de oro: cuando se ha acabado la entrevista, se ha acabado la entrevista. Porque hay gente que hace entrevista, se despide al entrevistado y entonces le zurra ya cuando ha cerrado la entrevista. No. Las cosas se dicen en el momento. En antena. Exacto. Las cosas, no, pero en antena, cuando tienes al entrevistado delante. No cuando el entrevistado se ha ido, porque eso yo lo he vivido. De poner a alguien verde, ¿no? Una cuando ya se ha despedido. No. Tú lo que tienes que decir lo tienes que decir en la entrevista. Eso también sucedía antes. Sí. O sea, se acababa la entrevista a Zapatero y lo que no se le había dicho a Zapatero entrevistándole se le decía cuando se marchaba. No. Uno lo que tiene que decir, lo tiene que decir en ese momento, para darle al otro derecho a réplica, para medirte realmente. Entonces, lo que tú preguntabas, volvemos a lo anterior, perdóname que estoy confundiendo un poco a veces las cuestiones. No te preocupes. Se ha conseguido. Y es lo que quiere el oyente moderno. Porque el oyente moderno, o sea, vamos a ver cómo lo explico. El mesianismo radiofónico se ha acabado. El mesianismo radiofónico está extinguido. Y quien practica mesianismo radiofónico, ahí están los datos, está fracasando. COPE no apuesta por el mesianismo radiofónico. Hoy estoy yo, mañana estará el que sea, y nosotros somos un equipo. Igual que yo hago micrófono, hago otra cosa, y hago producción, y nosotros somos... O sea, lo importante es que el oyente oiga siempre la misma radio, y eso se hace con un equipo, no con mesianismo. Y si alguno se tiene que marchar, se marchará, y el oyente no notará
Desgraciadamente en España todavía dependemos mucho de ese mecanismo y el Radio Moderna no es así. ¿Cómo valoras, Fernando, el acuerdo con Vocento al que se llegó? Son dos patas, por un lado, ¿no? El ABC como periódico de referencia dentro de lo que es la emisora, y también, bueno, el tener la posibilidad de llegar a un mayor número de audiencia gracias a los postes de Punto Radio. En el último EGM vimos fue, si no me equivoco, la COPE la única emisora que subió en una oleada que suele ser de descenso generalizado de radio. Cuéntame un poco tus impresiones en estos meses que llevamos de acuerdo con Vocento. Tú ya has dicho, primera cuestión, primer resultado, es decir, esa es una carrera larga. Del EGM podríamos hablar mucho tiempo. Largo y tendido. Largo y tendido, desgraciadamente, es la única referencia que tenemos. Esa es una carrera larga. La inclusión de los postes de Vocento es algo que nos viene muy bien porque COPE tenía que llegar a más gente, porque cuando la gente puede oír COPE le gusta. Hay una imagen, o sea, hay quien se ha empeñado en construir una imagen de COPE falsa. La COPE de la ultracaverna, la COPE de la ultraderecha, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y quien oye COPE, y gracias a los postes nos está oyendo mucha más gente, se da cuenta que esa radio no es así. A lo mejor era por tiempos pasados. Bueno, es por tiempos pasados y porque nuestra competencia ha querido fabricar también esa imagen. El acuerdo de Vocento es un gran acuerdo, primero porque permite llegar más lejos, llegar a más gente. Segundo, porque COPE es un grupo, es un grupo radiofónico muy pequeñito. O sea, si nosotros competimos, somos una barcaza en un gran mar y hemos conseguido ser el segundo grupo de radio sin tener multimedia. O sea, es decir, uno repasa qué grupo de radio hay, son todos multimedia, lo cual, bueno, supone un apoyo. La gente lo confunde, porque a veces creen que 13 y COPE es lo mismo, ¿no? Y no, comparte 13 accionista, pero no es lo mismo. 13 es una cadena amiga, siempre utilizamos esa expresión. Cadena amiga. Cadena amiga, tiene otros accionistas. Y las decisiones de 13 van por otro lado. Yo durante un año fui director de informativos de 13, y ahora no lo soy, y tienen incluso dos sensibilidades en algunos momentos diferentes. O sea, quiere decir que además es absolutamente legítimo. Pero nosotros no somos un grupo multimedia. Entonces, la relación con Vocento ha completado el producto COPE. Primero, porque el ABC es un gran periódico. Nosotros, mira, desde que estamos haciendo información con ABC, estamos trabajando mucho mejor. O sea, te pongo un ejemplo. Nosotros hemos duplicado nuestra red de corresponsales. Y los corresponsales de ABC son excepcionales. Y están haciendo radio maravillosamente. Eso parece que es poco, pero eso es muchísimo. Es decir, yo puedo hablar en este momento con gente que está en China, en Corea del Norte, Corea del Sur, que está en medio del conflicto de Ucrania. Eso es un enriquecimiento. Luego, nosotros hemos empezado a escribir en ABC, que también es un gran enriquecimiento, porque el lector y el oyente ven una complementariedad. Y luego están todos los soportes de internet, que son también una gran ayuda. Y luego hay una coincidencia de tono. No diré que editorialmente ABC y COPE son la misma cosa, porque cada uno tiene su propia identidad. Pero nosotros editorialmente, o yo lo diré personalmente, estamos mucho más cómodos con ABC que con El Mundo, que podríamos estar con El Mundo, porque nos identificamos más con un periodismo sereno, como el que hace ABC, que con otros periodismos que no son tan serenos, ¿no? Entiendo. Hace unos meses, Fernando, presentaste aquí en Periodista Digital el libro Cristianos y Leones. Me gustaría preguntarte a ti personalmente, ¿tú crees que si trabajases fuera de la cadena COPE, el cristianismo del que haces gala sería compatible con el laicismo que parece que es común en el resto de los medios que hay ahora mismo en España? Bueno, no sé si estás de acuerdo a lo mejor con esa afirmación. Bueno, yo te diré que yo he trabajado en Prisa y no he tenido problemas. Yo he sido un hombre de Prisa. CNN. Durante primero CNN, Canal Plus. Yo he trabajado en Prisa. Y yo trabajé en Prisa muy a gusto. Es verdad que entonces no escribí ese libro, porque ese libro surgió de otra cosa. Yo he tenido
Yo creo en la libertad de los medios y no creo que haya ningún medio en ese momento que te diga tú por ser cristiano no estás aquí. Otra cosa es que uno esté más a gusto en un medio o en el otro. Otra cosa que tú, vamos a ver, muchas veces tú no estás de acuerdo en un determinado medio con la línea editorial, pero si eso es lógico, o sea, si esa pluralidad, es verdad que yo en Prisa no tenía responsabilidades de línea editorial, pero yo no sería tremendista en ese sentido. Yo no vería manos negras y persecuciones persecuciones donde realmente las hay. Yo no diría que en los medios españoles hay una persecución de cristianos. Eso es un victimismo que yo no comparto. Uh-huh. Uh-huh. Hace también un tiempo, bueno, pudimos tener constancia también de un libro en el que había sido coautor. Sí. Me retraso ya más tiempo, el de ¿qué hacemos con la educación para la ciudadanía? Antes me ha sacado el tema también, bueno, de la reforma de la educación, que parece ser que varios expertos dicen que se queda corto, algo que no gusta al PP. Lo que no parecía ser que era una asignatura que levantaba polémica, en eso podemos estar de acuerdo. Me gustaría preguntarte si tú crees que este gobierno, el actual, acierta eliminándola unilateralmente de la misma manera que el gobierno anterior la implantó unilateralmente. No sé si es ese mal en España que tenemos de hacer las cosas unilateralmente en el tema de la educación. Me gustaría saber tu opinión. Desgraciadamente, este gobierno no lo ha hecho bien. O sea, no lo ha hecho bien. ¿Por qué? No lo ha hecho bien por tres cosas, fundamentalmente. Primero, por lo que tú has dicho. O sea, una reforma educativa tiene que buscar el máximo consenso. Y aquí se ha hablado poco con la gente. No digo con los otros partidos políticos, que también, sino con la comunidad educativa, que es una amplia, o sea, que es una comunidad muy amplia. O sea, las leyes se tienen que, en la medida de lo posible, se tienen que consensuar. Luego hay que tomar decisiones, Pero a mí me consta, porque yo tengo relación con la comunidad educativa, que se ha escuchado poco a la comunidad educativa. Primera cuestión. Segunda cuestión, o sea, que la Secretaría de Estado de Educación no ha recibido bien lo que se le ha ido diciendo desde la comunidad educativa, y que ha faltado ahí seriedad, o sea, que ha faltado atención a un sector que es muy complicado. Es que estamos hablando de la educación de las próximas generaciones, entonces tú si tocas por ejemplo un plan de estudio y entonces quitas las humanidades, devalúas las humanidades, tú te vas a crear un problema. Es decir, mira, yo creo que la reforma educativa es una reforma demasiado tecnocrática y un poquito pueblerina. Es decir, yo tengo algunos amigos en el Reino Unido, en Estados Unidos, y la gente en Estados Unidos o en el Reino Unido estudian humanidades durante 4 años. O sea, el señor que va a ser abogado, el señor que va a estar al frente de una compañía, estudia en Oxford 4 años de latín. Yo tengo un amigo que es profesor de latín en Oxford y tiene 225 profesores en Oxford de latín, y sus alumnos van a ser luego los que van a estar al frente de las multinacionales. Se ha oído poco al sector. Segundo, ha faltado ambición. O sea, es decir, la educación en España necesita un cambio profundo, y ese gobierno no ha sido ambicioso. Ha tocado 4 cositas. Falta libertad educativa, falta profundizar en los planes de estudio, falta dar autonomía a los centros, falta movilidad con los profesores. O sea, hay que dinamizar, por ejemplo, el sector público de la educación, que las escuelas públicas, como pasa en Estados Unidos, puedan contratar ellas mismas a esos profesores, incluso que haya complementos salariales a los profesores para dinamizar el sistema. Le ha faltado ambición a esto. Bueno, o sea, primero, no hablar con el sector. Luego, falta de ambición, y luego me temo que es una reforma que nace muy aplazada, porque se va a aplicar muy tarde, y nace muerta, porque si el gobierno socialista dice ya que la va a cambiar, es verdad que los socialistas en esto han sido tremendos, porque no han estado dispuestos a conversar, pero tú tienes que hacerlo de otra manera. Educación para la ciudadanía. Educación para la ciudadanía, hace falta educación para la ciudadanía. Cada vez hace más falta, porque nuestra sociedad cada vez va a ser más multicultural. Pero hace falta establecer una educación ciudadana elemental. O sea, si es que educación para la ciudadanía hace falta. Lo que pasa es que la educación para la ciudadanía no tiene que ser imponerle al inmigrante marroquí una concepción que vaya contra su creencia en el Islam. Habrá que respetar, habrá que decirle al marroquí, mira, la ablación es una barbaridad, y esos son nuestros derechos fundamentales, y este es nuestro ordenamiento constitucional. Pero no invadas la creencia del inmigrante musulmán, ¿no? O sea, que educación para la ciudadanía, sí, pero en eso terminó. Yo creo que uno de los grandes... O sea, vamos a ver, el problema del Partido Popular es que no se ganan unas elecciones o no se llega al gobierno
para hacer solo política económica y en unos ámbitos muy restringidos. Hay que hacer política. Y hacer política en España significa reformar el sistema educativo y reformar las universidades, porque nuestro futuro depende de la capacidad fundamentalmente de la capacidad de reformar el sistema educativo. Y el Partido Popular, teniendo mayoría absoluta, no tiene ambición para eso. Sí, el problema es... Tiene su prioridad, por así decirlo, sí, ¿no? Que es la economía, y de ahí no hemos salido. Lo veremos con el tiempo, pero vamos a ver si el Partido Popular es un gobierno técnico. Los españoles no votaron un gobierno técnico. Y el error puede ser que este sea un gobierno técnico. No sé si te he respondido. Sí, me has respondido. Fernando, te agradecemos tu presencia en Periodista vosotros, Digital. Un placer siempre, a vuestra disposición. Te seguimos escuchando sábados y domingos de 6 de la mañana a 8:30 Ahí en estamos, la cadena COPE. Para los madrugadores del fin de semana. Así Gracias. es. Muchas gracias a ti por venir.